Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Este es un mensaje para las mujeres que están cautivas. Este es un canal cristiano. Esto es para personas que no son cristianas, pero también es un mensaje para las mujeres cristianas que están siendo cautivas. La mayoría de ellas por sus propios esposos. Las golpean, las maltratan, las tienen secuestradas, las tienen amenazadas. Hoy ha llegado la salvación. Esto es para personas cristianas y no cristianas. ¿Ok? Las personas que son cristianas tienen que entender aquí que voy a decir cosas que tal vez ustedes ya sepan, pero que la gente que no es cristiana no lo sabe. Ok, ahora si tú eres cristiana y llevas esta vida, que te están golpeando, te tienen amenazada, tú desconoces la palabra de Dios. Hay una escritura que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, mi pueblo sufre castigo y no sabe que hay salvación por su ignorancia. Entonces este día, hoy, llegó la salvación. Quiero decirte que Dios te ama y que Dios no está ciego a lo que está pasando en este mundo. Yo ahorita yo iba a ir a trabajar hace rato, pero el Señor me puso que yo hiciera este estudio a las mujeres que están siendo, ahorita en este momento, a las mujeres que están siendo oprimidas. Déjame decirte, te lo voy a explicar así, ¿ok? Todos, en general, somos pecadores. Por el pecado sufrimos castigo. Entonces necesitamos ser rescatados. Entonces, a esto se le llama salvación. La salvación viene cuando nosotros somos rescatados para ya no ser esclavos del pecado y como consecuencia vivir en miedos, en angustias, en condenación. ¿Ok? La condenación tiene que ver con el sufrimiento. Ahorita específicamente este mensaje es para las mujeres que están siendo oprimidas. Hay muchas mujeres que están siendo oprimidas por sus esposos, sobre todo, por sus novios, esposos, lo que sea. Pero también está esto pasando con los cristianos, con las mujeres cristianas, pero porque la mujer cristiana ignora la salvación. Entonces, déjenme leerles, yo se los voy a explicar bien simple, pero es necesario que yo les lea estos versículos, esta palabra que yo les voy a dar, tienen poder. Ok, yo se los puedo explicar bien pronto en un minuto. Y de hecho se los voy a explicar al final. Entonces, pero primero quiero que escuchen con atención la palabra esta, que es palabra de Dios. Entonces, para que sepan lo que es, yo ya les expliqué un poquito lo que es condenación. Ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de la salvación. ¿Ok? Entonces, en los miles de años que tiene la humanidad, no son millones, son miles de años. Hace 2000 años
vino nuestro Salvador. Se llama Jesucristo, Yahshua en hebreo. Entonces, este Salvador vino para que tuviéramos paz en nuestros corazones y para llevar una vida con tranquilidad, en donde cuando nos vienen las aflicciones, Él nos salva. Ya una vez que lo conocemos a Él, ya en cada tribulación que nos venga en la vida, Él está de nuestro lado, Él nos protege, a todos, hombres y mujeres. Pero como les digo, este estudio es sobre todo para las mujeres. Lucas 23, 32 al 43. A Cristo lo llevaban con una cruz, cargando una cruz para ser crucificado. Ese es el contexto. Llevaban también con él, con Cristo, a otros a dos personas, que eran malhechores, eran ladrones, que los agarraron y los iban a matar, los iban a crucificar para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, los colgaron de la cruz. Y a los malhechores, uno a la derecha de Cristo y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, sus ropas de Cristo, echándolo a suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y unos de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, el que estaba a la izquierda, diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el que estaba a la derecha le dice, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. ¿Cuál era la condenación? El castigo que estaban sufriendo y estaban muriendo. Nosotros a la verdad justamente padecemos por sus pecados, porque eran ladrones y los agarraron. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas él, ¿qué mal hizo? Y Jesús dijo, y le dijo a Jesús, más bien: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te quería leer esto porque tú, que estás siendo cautiva, hoy ha llegado la salvación para ti. Y vas a entrar en el paraíso. Vas a saber lo que es vida y vida en abundancia. ¿Ok? So déjame leerte otros. Esto pasó cuando crucificaron a Cristo. Entonces, antes de Cristo, como unos 700, un poquito más de 700 años antes de Cristo, o sea, hace como unos 2750 años, 2730 más o menos, hubo un profeta por el cual Dios habló, profetizó y habló. Dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, antes, a través del pueblo de Israel, Dios le dijo: mira, quiero que hagas esto, esto y esto.
Si tú lo haces, vas a ser bendecido. Pero si no lo haces, vas a vivir bajo maldición. Entonces, como ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, fueron llevados cautivos, en este caso por el rey de Asiria, que ahora es Irak y Siria. Fueron llevados, muchos murieron y algunos pocos fueron llevados cautivos. En Isaías 45:13 dice, como una profecía, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una profecía acerca de Jesús, de Cristo, de Yahshua, el Mesías. Él nos iba a rescatar sin precio, sin dinero. ¿Cómo? Como todos somos pecadores, Él vino, Dios mandó a su Hijo único para que Él llevara el castigo. Por ejemplo, si tú estás siendo maltratada, si tú estás cautiva, si tu esposo te está golpeando, tú estás bajo maldición. Aun cuando eres cristiana, si tú todavía vives así, todavía hay maldición para ti porque tú no has entendido, porque no tienes conocimiento. Entonces yo ahorita te voy a decir cómo eres salva. Hoy llegó la salvación para ti. ¿Ok? Entonces, un cristiano no debe de vivir con miedos, y menos siendo golpeado. Hay algunas excepciones. Las excepciones son los siervos de Dios, o sea, nosotros que somos siervos de Dios. Algunos son golpeados, pero Dios está ahí con ellos, ¿verdad? Algunas veces hace esto el Señor, pero para animar a otras personas. Pero esas personas, los siervos de Dios, aun cuando los están golpeando, se gozan. Esto es de una manera sobrenatural. Esas son las excepciones. Pero una persona cristiana, que aun cuando no es sierva de Dios, no tiene por qué sufrir más los castigos de nadie, Entonces, vamos a Isaías 61:1, que es una profecía también. Dice, el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, o Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto lo comenzó a predicar Cristo, el Mesías. ¿Ok? Y es lo que nosotros ahora predicamos. Él nos dejó el encargo a nosotros de predicar las buenas nuevas. Eso se le conoce en el cristianismo como el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Salmos, eso es un poquito antes de Isaías. Salmos fueron escritos hace como unos casi 1000 años, antes de Cristo, o sea, hace como 3000 años. O si saliera de Sión, o sea, de Jerusalén, de Israel, la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En el 106:46 dice, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. 146:7, el Señor que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová, Yahweh, libera a los cautivos.
en este caso, a las cautivas, ¿ok? Ahora, si tú crees el mensaje que yo te voy a dar a ti, fíjate bien, pon atención. Esto te espera. Esta es una promesa de Dios para ti. Dios, Yahweh, derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti, delante de ti. Déjame decirte que nuestra lucha, por ejemplo, si tu esposo es el que te está golpeando y te tiene cautivo, déjame decirte que no es tu esposo. Hay espíritus, se les conoce como demonios. Ellos eran ángeles que le servían a Dios, pero se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque nos odian a nosotros, los humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace una promesa ellos nos sirven a nosotros. Entonces los que se rebelan dicen, yo no les voy a servir. Se rebelan, desobedecen a Dios, entonces nos odian, nos tienen mucho coraje. Entonces ellos quieren que nosotros suframos. Entonces esos espíritus que se les conoce como demonios, esos ángeles que se rebelaron contra Dios, que son demonios, y su líder es Lucifer, Satanás, ese espíritu que es un espíritu de maldad, se gozan haciéndonos sufrir a nosotros. Ellos, los demonios, son nuestros verdaderos enemigos. Entonces, ¿cómo trabajan? Entran en la mente de las personas y hacen sufrir al prójimo y a ellos mismos antes de llegar al conocimiento pleno de Dios. Entonces, acuérdate bien, nuestro esposo son demonios que impulsan. Ahora, pero los demonios están usando a tu esposo, a tu novio, a alguna persona, inclusive tú puedes ser cautiva por alguna persona poderosa y simplemente te tiene secuestrada porque esa persona tiene mucho poder. Déjame decirte que esa persona, aunque tenga mucho poder, nunca va a poder contra nuestro Dios, porque Dios es el Rey Supremo de todo el universo. ¿Ok? Por eso yo te digo, hoy llegó la salvación. Y como te digo, en un minuto yo te voy a explicar lo que es la salvación, cómo puedes salir de ahí, cómo Dios te va a liberar. ¿Ok? Entonces, déjame leerte otra escritura. Juan 3:19. Yo digo los nombres, los versículos, porque también lo están mirando cristianas que saben leer, saben de versículos. La Biblia se lee en capítulos y versículos, la Biblia es un grupo de libros que fueron escritos a través del tiempo. En Juan 3:19 dice, de hecho te voy a leer el contexto de Juan 3:19, comenzando de 16. Porque de tal manera amó Dios, Yahweh, al mundo, nosotros somos el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenarnos, Cristo no vino a castigarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Por eso viene el castigo, por eso te tienen secuestrada, por eso te golpean, por eso te maltratan, pero eso ya no más, ¿ok?
Este mensaje que yo te estoy dando viene de Dios. Yo solamente soy el mensajero. Esto viene de Dios para ti que te ama. No más golpes, no más abusos, no más, no más. Ya Dios te va a dar paz a tu corazón, pero tienes que hacer esto. Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a llevar tus pecados, la maldad que tú has hecho, porque tú has hecho maldad. Tú has hecho cosas y tú sabes cuáles son. Tú has hecho maldades que merecen castigo, pero no más. En la medida de que tú creas en Cristo como el Hijo de Dios y tú aceptes el hecho que Él llevó tu castigo que ahorita estás sufriendo, acepta el hecho de que no eres una buena persona porque nadie lo es y reconoce al Hijo de Dios que llevó tu castigo, Él lo llevó en la cruz para hacerte saber cuánto te ama Dios. Entonces, ahorita tú vas a ser salva. A eso se le conoce como salvación. Vas a conocer a Dios. Vas a conocer el poder de Dios. ¿Ok? Lucas, fíjate bien cómo Cristo en la carne, Dios es un espíritu. A ese espíritu pues nadie lo puede ver porque es un espíritu. A Dios nadie lo ha visto. Los ángeles trabajan para Dios. Nosotros trabajamos para Dios. Entonces, de la única forma, pero como nosotros somos carnales, pues ¿cómo vamos a conocer a Dios si somos carnales y Él es espiritual? Bueno, precisamente para eso vino Cristo. Dios mandó a Cristo, se hizo carnal, para que así como es Cristo, entiendas que así es Yahweh, nuestro Padre, el Espíritu que nadie ha visto. Entonces el que mira a Jesús, a Cristo, mira a Jehová, a Yahweh. Y fíjate, aquí te voy a dar una forma de cómo Cristo sanó en este caso, dos personas. Déjame leértelo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, esta mujer eres tú, que está siendo oprimida por los demonios y está usando a la persona que te oprime. ¿Ok? Para que más o menos lo entiendas. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Yo estoy seguro que tú has pedido ayuda, inclusive aún siendo cristiana has pedido ayuda, pero no has sabido cómo. ¿Ok? Si eres cristiana y estás viviendo así, lo has hecho mal. ¿Ok? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando tú toques el manto de Cristo, tú eres salvo. Tú hoy puedes tocar el manto de Cristo. Ahorita te lo voy a explicar otra vez. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo,
alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué venía temblando? Porque esta mujer no podía, de la forma que los judíos se les enseñaba la ley, los mandamientos que Dios les había dado, una mujer que padecía, que tenía flujo, no podía tocar, era impura, no podía tocar una, un siervo de Dios, no podía estar inclusive en la congregación. Ese flujo de sangre tiene que ver con el pecado, era impura. Entonces se decía que no era entendido, lo tengo que explicar. Las personas, las mujeres impuras que venían y se congregaban, si alguien la descubría, esa mujer tenía que ser apedreada. Ahora, apedrear quiere decir, había 10 mandamientos que estaban escritos en 2 piedras, pero como los judíos no entendían, ellos en lugar de enseñarle los 10 mandamientos, las pobres mujeres las mataban, las apedreaban físicamente. Y no era lo que Dios, o sea, no era la forma era enseñarle los 10 mandamientos, la ley. Entonces, esta mujer pues pensaba que la iban a apedrear. Entonces, pero Cristo vino a darnos conocimiento. Por eso, él bien pudo haber dejado que la mujer se fuera desapercibida, pero no. El Señor hizo saber para que la gente entienda, ¿verdad?, que en realidad no era así como ellos creían. Entonces por eso la mujer estaba temblando. Otra vez, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Déjame explicarte que para llegar a Yahweh, para llegar a Dios, ahorita que te explique un poco más el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, te va a entrar un temor. Te va a entrar un temor. Y tú vas a caer rendida a los pies de Dios con un temblor, pero es un buen temblor. O sea, te vas a sentir lo pecadora que eres ante la presencia de Dios. Pero Dios no. Y te vas a postrar, vas a decir, ay Señor, perdóneme. Te vas a sentir mal por lo mal que le ha hecho. A eso se le conoce como redarguir de pecado. El Espíritu nos redarguye de pecado. Nos ayuda a arrepentirnos de la maldad que hemos hecho. Tú sabes que la maldad que has hecho. Yo no estoy aquí para condenarte. Cristo no vino a condenarte. Cristo vino a salvarte. Yo ahorita lo que yo te estoy diciendo es, toda esa maldad que tú has hecho, Dios te perdona, ¿ok? Dios te perdona, tienes que cambiar tu camino, poner la confianza en Él, y tienes que perdonar al que te ha hecho mal. Ahora, Dios te va a ayudar a perdonar a tu esposo, al que te tiene cautivo. Dale tiempo, Él te va a ayudar, pero de tu corazón debe de salir el deseo de perdonarlo a Él, porque así como Dios te perdona a ti todo lo mal que tú has hecho, tú también debes de perdonar a tu cautivo, al que te tiene cautiva. Dios te va a ayudar a perdonarlo, ¿ok? Pero Dios te va a rescatar para que esta persona que está abusando de ti no te va a tocar más. Ahora, ten en cuenta, si es tu esposo, el Señor desde hoy va a tener trato con él. Y el Señor le va a decir, cálmate. Tú tocas una vez más a mi hija y así te va a ir. ¿Ok? Así te va a ir. Dios se lo va a hacer saber. Él va a sufrir. Tú también tienes que entender esto. Si tu marido te mantiene
Él es el que trabaja, porque casi siempre los maridos que tienen cautivas a las mujeres, pues son los que proveen. Tú no tengas miedo. Dios va a cuidar de ti. Dios va a poner personas a tu alrededor para que tú tengas lo que necesitas, lo básico, un techo, comida, para ti y para tus hijos, si tienes hijos. Si estás secuestrada en una casa tú sola por una de esas personas que tienen poder, simplemente Dios va a poner, primero te va a quitar el miedo, ¿ok? Para que ya no le temas a esta persona. Pero Dios va a hacer todo. Él te va a rescatar. Él se va a encargar de esta persona que te tiene secuestrada. Bien puede ser que llegue la policía, lo agarre, bien puede, lo que sea. Pero Dios hoy te rescata. ¿Ok? Y fíjate lo que le dice Cristo. Cristo le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Necesitas la fe. ¿Ok? Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga de Jairo, ¿se acuerdan? La que tiene una hija de 12 años. Esta mujer había sufrido por 12 años. El número 12 es simbólico, eso otro día. De hecho, a la fecha yo no sé lo que quiere decir 12. Todavía. El Señor me lo va a revelar cuando Él quiera y ya entonces lo voy a explicar. Dice, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, al rabbi, al rabino. Oyéndole Jesús le dijo, le respondió, Jairo, no temas, cree solamente y ella será salva, o sea, su hija. O sea, fíjate, su hija ya estaba muerta. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Cristo dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Entonces se burlaban de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas Cristo, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Cristo les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Ok, déjame explicarte esta parte. Esta es una alegoría para ti, ok. Vamos a decir que tú también eres esa niña que ha estado muerta en el pecado y que has hecho cosas de lo que tú dices, no, pues Dios me castigó, me está castigando porque yo hice esto y esto y esto. Estás muerta. Entonces te dice el Señor, no temas, hija, no temas. Entonces, Él te trae nuevamente a la vida. O sea, te saca de ahí, de lo que has hecho mal. Él te saca de ahí y te da vida para que le sirvas a Él, a Dios, a Yahweh. Qué es vida? Cuando tú conoces a Dios, cuando tú miras las maravillas de Dios, a ti, esto es de una forma sobrenatural. Por ejemplo, tú tienes miedo, ves a tu marido, ves a tal que te tiene oprimida y simplemente te entra el miedo. Eso viene de los demonios. Entonces eso te lo va a quitar Dios para que ya no temas más. Hay una alegoría, Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados y yo los haré descansar. El que viene a Cristo dice, de él correrán, saldrán ríos de agua viva. O sea, va a salir una felicidad que nunca habías conocido. Esto es lo que vivimos. Esto es lo que vivimos nosotros. Y tú también lo vas a tener. Porque Dios me puso aquí para decírtelo. Y si tú lo estás viendo, es para ti.
¿Ok? Dios te va a quitar todos esos temores, todos esos miedos. Y Dios va a quitar esa mano que te toca. El que toca un hijo, una hija de Dios, así le va, y tú lo vas a ver. Y esa persona también puede llegar a arrepentirse, ¿ok? Puede llegar a arrepentirse, pero primero te rescata a ti, ¿ok? Entonces, vamos a leer Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora, tú vas a tener que escoger entre Dios y tu marido, porque tú dices, no, pues a mí me da miedo, ¿cómo le voy a hacer? No, 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 por eso yo te digo, tú crees solamente. Tú no te preocupes cómo vas a vivir, en el caso de cuando es el marido. Cuando es una persona, si te tiene secuestrada en contra de tu voluntad, te tiene amenazada, te pone la pistola en la cabeza y te dice que te va a matar, aún, aún eso el Señor te va a quitar. Por ejemplo, el Señor te podría probar ahí si de verdad vas a poner tú la confianza en Él. Ya una vez que ahorita yo te diga cómo hacerle, puede venir aún esa persona a ponerte una pistola, amenazarte, quererte golpear. Y yo te voy a decir lo que vas a hacer y ya no te va a dar miedo. Ya no te va a dar miedo. Lo primero que te va a quitar el Señor es el temor. El temor. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna. Vida eterna es conocer a Dios, tener una felicidad. Ya desde ahorita, mucha gente piensa que la vida eterna es, sí, la vida, y esta es la vida eterna, conocer a Dios, ver a Dios. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú hoy vas a pasar de muerte a la vida. ¿Ok? Y mira, aquí está en Lucas 4:18. ¿Te acuerdas lo que te leí de Isaías, que fue como unos 730 años antes de Cristo? Viene Cristo, agarra el libro de Isaías y lo empieza a leer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tú estás quebrantada. A pregonar libertad a los cautivos. Tú estás cautiva. Vista a los ciegos. Tú estás ciega porque no conoces al Señor. Y poner en libertad a los oprimidos. Y dice el Señor, hoy se ha cumplido esta profecía, cuando viene Cristo. Entonces, el Señor nos manda a nosotros, los siervos de Dios, a predicar estas buenas nuevas. En 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, nosotros no vamos a alegar con nadie. Fíjense lo que dice Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, que es una persona que Dios estaba usando, un jovencito, para predicar la palabra de Dios, para predicar. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento, como te dije, Dios te ayuda a arrepentirte de lo mal que has hecho. Y escapen del lazo del diablo, o sea, de la cautividad de Satanás, en que están cautivos a voluntad de él. Y este es el último versículo que te voy a leer. El mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor, Dios es amor. Cristo es amor. Dice, en el amor no hay temor.
sino que el perfecto amor, Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Yo decía que esa era la última escritura. Yo te iba a leer otra escritura en donde el Señor, cuando anda con sus discípulos, se meten a un lago en una barca, Jesús duerme, entonces la barca donde van se empieza a hundir porque empieza a hacer mucho viento, las olas se empiezan a levantar y parece que se van a hundir. Y el Señor, que está ahí dormidito, ¿verdad?, poniendo a prueba la fe de ellos, lo despiertan, pero andaban asustados. Y les dice: Señor, ¿duermes? ¿No estás viendo que nos vamos a ahogar y tú estás dormido? Entonces Jesús se levanta, calma el viento, calma las olas y todo entra en bonanza. Entonces se voltea y les dice: ¿por qué andan ahí todos miedosos, hombres de poca fe? Entonces fíjate, si tú no tienes fe y eres cristiana, déjame decirte por qué no tienes fe. ¿Ok? Aquí te lo voy a explicar. A ver si me toma 1 minuto, tal vez 2 minutos. Ahí te va. Esto es tanto para las cristianas y para los que están escuchando, para los que no son cristianos que están escuchando por primera vez. Todos somos pecadores delante de Dios. Él mandó a su Hijo Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él llevó nuestro castigo que nosotros merecemos para que ya nosotros no lo llevemos más. Él ya lo llevó. Entonces, en esa fe de creyendo en Él, que Él ya llevó nuestros pecados en la cruz, Él murió a causa del sufrimiento que le causaron a su cuerpo. Pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Entonces, dándonos a entender que esto no termina en esta vida, entonces nosotros ya podemos resucitar aún en esta vida, en espíritu, para tener esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debes de hacer tú? Tú debes de despreciar este mundo, las cosas de este mundo, el dinero, el sexo. Una persona que está casada, el sexo no es malo. Puede tener sexo con su esposo o con su esposa. Pero lo principal es seguir a Dios. Cuando tú sigues a Dios, y sobre todo, si tú le sirves a Dios, oh my God, olvídate. Entra en ti una felicidad que nunca vas a poder. No se puede explicar, ¿ok? En esta vida, imagínate en la otra. Si ya en esta vida la felicidad que nosotros tenemos no se puede explicar. Hay una escritura donde dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con todos ustedes. Esa paz que nosotros tenemos no se puede explicar, hermanas. No se puede explicar. Es pura felicidad. O sea, no hay aflicciones. Andando en el Espíritu. He ahí la importancia de estar en el Espíritu. Eso con el tiempo lo vas a entender. Ok, ahí les va. Esto es lo que vas a hacer, ok, hoy. Tú vas a orar. De hecho, hazlo ahorita junto conmigo. Cierra tus ojos y entra en la presencia de Dios. Padre mío, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo le doy gracias, Padre amado, por su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, llevando el castigo que yo merezco. Yo no soy buena, Señor, usted lo sabe, pero entiendo
Acepto el hecho de que Cristo llevó mis vergüenzas, mis iniquidades. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Señor, yo creo, o ayúdeme a creer, que usted resucitó. Yo acepto el hecho que me ama, Señor. Y porque me ama, por eso murió por mí. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Yo le pido, Padre, que me libere, que me saque, Señor, de la cautividad. Libéreme, Señor. Ayúdeme a arrepentirme de mis maldades. Aumente mi fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Tú vas a estar en oración. Ok. So vamos a decir, yo no sé a qué horas tú vas a estar leyendo, vas a estar haciendo esta oración. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a dedicar tiempo a Dios. Si lo estás viendo aquí es porque tienes acceso al internet, ya sea en tu teléfono o en tu computadora. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir a la Biblia, al libro de Juan, y vas a leer todo el libro. ¿Ok? Cuando venga el que te tiene cautivo, tú vas a tratar de estar en espíritu, o sea, leyendo la Biblia. Cuando venga el que te tiene cautivo, y lo más probable es que venga, acuérdate que Satanás y sus demonios, ellos pueden ver lo que tú estás haciendo. Entonces, ellos van a poner a prueba tu fe. Entonces, para que se te quite el miedo, tú vas a regresar a lo que ya hicimos. Cuando oigas a tu esposo, a la persona que te tiene cautiva, al que te golpea, tú vas a entrar en el espíritu. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer? Vas a empezar a darle gracias al Padre por habernos mandado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Para que ya no tengamos que tener temores y para que ya no nos golpeen. No más. Pero con humildad. Con humildad. No despreciando al que te golpea. No. La ira de Dios le pertenece a Él. La ira, la venganza, le pertenece a Dios. No está para que tú te vengues. Eso déjaselo a Dios. Entonces, tú vas a pedir por el que te golpea. Eventualmente lo vas a bendecir. Ahorita tal vez no lo entiendas, pero llega, tú entras en espíritu y si estás en espíritu, si tú estás orando, y de hecho si viene gritando, si viene, qué sé yo, con el afán de golpearte, de abusarte, tú vas a entrar inmediatamente en el espíritu y vas a estar ante la presencia del Señor y Señor, le doy gracias. Haz eso siempre. Le doy gracias, Padre amado, por su Hijo Jesucristo que murió por mí. Gracias. Entonces, viene la persona, empiezas a abrir los gritos, tú cierras los ojos. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Protéjame, cúbrame, Señor. Guíeme, ayúdeme, Padre Santo, aumente mi fe, Padre mío, Señor, hágase según su voluntad, Padre Santo. Y en la medida, si estás leyendo la Biblia, cuando Él llega, sigue leyendo la Biblia, vete al Evangelio, a lo que acabamos de decir, y déjate digo, ¿ok? Esta es promesa de Dios. Te voy a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Dios, de una manera sobrenatural, te va a dar paz. Ahora, ¿cómo va a actuar Dios para con la persona que te tiene cautivo? No sé.
pero no te va a golpear. No te va a golpear. Pudiera ser que le entre el temor, pudiera ser que empiece a llorar, no lo sé, no lo sé, pero no te va a tocar, ¿ok? Y cuando eso pase, le vas a dar gloria a Dios. Gracias, Padre mío, por salvarme, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Porque debemos de honrarlo. Debemos de honrarlo. ¿Ok? Fíjate bien, Romanos 8:1 dice, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es esto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es muerte? Condenación. Entonces, si tú no sabías cómo protegerte, ahora ya lo sabes. Cada que te vengan los miedos, cada que te venga la afrenta, tú te vas a lo espiritual, cierras los ojos. Ahora, si estás en una parte en donde a lo mejor no puedes cerrar los ojos, a lo mejor andas en la calle, a lo mejor andas en un lugar en donde tienes que mantener los ojos abiertos, pero tú en tu mente puedes estar espiritualmente. Gracias, Padre mío. Tú puedes estar mirando a lo mejor a tu esposo, pero aunque yo te digo, es mejor, si puedes, trata de cerrar los ojos y quédate ahí. Puedes levantar las manos al cielo, bendito y alabado sea, Padre mío, Señor. No te va a tocar, te lo aseguro, no te va a tocar. La salvación te pertenece. Dale la gloria a mi Padre, a tu Padre que es nuestro Padre. Dale la gloria a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y bendice al que te golpeó. Perdónalo. Dile, Padre mío, ayúdame a amar a esta persona que me ha causado mucho daño y deja que Él obre en ti. Dios te va a sanar. Dios te sana, Dios te quita esa. A eso se le conoce como dar fruto. Pero acuérdate, en el caso de que llegue la policía, yo no sé lo que va a pasar. Alguna persona puede aún perecer. Tú no tengas miedo. Dios va a cuidar de ti porque Dios tiene iglesia en todo el mundo. Entonces puede venir, vamos a decir que la persona, el que te golpea, se lo llevan preso o se va de la casa o qué sé yo, lo que sea. El caso es que Dios no va a permitir que te golpee, pero tú no trabajas. Puede que venga una persona a tu casa, no lo sé, pero se van a acercar personas que Dios manda y pudiera ser que te diga, hermana, ¿usted tiene comida? Y sé honesta, dile, ¿sabes qué? Pues no. Y ellos te van a dar. Dios cuida de ti, te lo aseguro. ¿Ok? Y pregúntale al Señor dónde quiere que te congregues para que te estés alimentando de la palabra de Dios. ¿Ok? Que la paz de Cristo y ora por mí. ¿Ok? Por tu hermano, yo soy tu hermano. Ora por mí para que se me abran las puertas para llevar el Evangelio, para llevar la salvación a los que son cautivos. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.